Muchas gracias. Buenas tardes, cuando son las 12 horas de hoy, 28 de enero de 2025, damos inicio a la primera sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, identificado como la sesión PSTJ-01/ORD/2025. Señora secretaria, por favor, proceda a la lista de presentes con la finalidad de determinar la existencia del quórum de ley. Magistrado presidente Juan Rojas García. Presente. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Presente. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Presente. Magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Presente. Magistrado Enrique Franco Muñoz. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Presente. Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Presente. Magistrada Ana Luisa Rea Lugo. Presente. Magistrado Alfonso Román Quirós. Presente. Magistrada Janet Romo Zaragoza. Presente. Hay quórum, magistrado. Muchísimas gracias, señora secretaria. Determinada la existencia del quórum de ley con fundamento en lo establecido por los artículos 7 y 19, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, declaramos abiertos los trabajos de esta primera sesión ordinaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y válidos los acuerdos que en esta se adopten. Por favor, secretaria, de lectura al orden del día propuesto para proceder a su aprobación. Muy bien, magistrado. Punto número 1, lista de presentes. Punto número 2, quórum. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PSTJ-ORD/2024. Punto número 5, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca penal 29/2024 relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 6, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca penal 55/2024 relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 7, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca penal 35/2024 relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Punto número 8, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca civil 638/2024 relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1916/2024, presentado por la magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Punto número 9, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca civil 646/2024 relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1181/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Punto número 10, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca civil 24/2025 relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Piña Martínez, juez tercero de lo civil, en el expediente 1951/2024, presentado por el magistrado Enrique Franco Muñoz. Punto número 11, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca civil 598/2024 relativo a la excusa propuesta por la licenciada Ivonne Guerrero Navarro, jueza mixto de primera instancia del Cuarto Partido Judicial del Estado, en el expediente 1421/2024, presentado por la magistrada Ana Luisa Rea Lugo. Y punto número 12, asuntos generales. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras magistradas, señores magistrados, han escuchado el orden del día propuesto. Si están conformes con él, por favor, les pido lo manifiesten de manera económica en este momento levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Entonces procedamos al desahogo del orden del día que se ha aprobado. Punto número 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PSTJ-11/ORD/2024. Compañeras, compañeros, de manera preliminar se circuló el acta correspondiente a la sesión identificada por la señora secretaria. Les pregunto si están de acuerdo
con que se dispense su lectura. Si esto es así, manifiéstelo levantando su mano en este momento. Por dispensada la lectura. Ahora, con relación al contenido del acta, no sé si existe alguna observación o algún comentario. Ninguno al respecto. Entonces, los que estén por la aprobación del acta en los términos propuestos, manifiéstenlo también en este momento levantando su mano. Está aprobada el acta correspondiente a la sesión ordinaria identificada con las siglas PSTJ-11/ORD/2024 y por tanto por desahogado el punto número 4 del orden del día. Siguiente punto, secretaria. Punto número 5. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA penal 29/2024 relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Señor magistrado, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Pongo a su consideración proyectos de resolución dentro del TOCA penal 0029/2024, donde se habrá de suprimir el guión 2 romano en la designación del número del TOCA penal. Pues era un antiguo manejo, guión 1 romano para la primera sala y guión 2 romano para la segunda sala. Entonces, como esa estructura del Supremo Tribunal ha dejado de privar, se suprimiría el guión 2 romano en el preámbulo de la resolución. Incluso en la causa penal, que se designa como 147, ahí mismo en el proemio, diagonal 2021, y luego concluye con diagonal JO-1 romano, se está refiriendo JO, según me explicaba la secretaria del Supremo Tribunal, a los juicios de oralidad, que es lo cual es un error, porque en este caso es un asunto del sistema tradicional. Con esas salvedades de corrección en cuanto a la nomenclatura del caso, procedo enseguida a poner a su consideración la resolución que propone declarar improcedente la solicitud de indemnización que por privación de la libertad promueve el C. Gustavo Iván Ortiz Vargas, lo cual obedece esa improcedencia a que fue interpuesta de manera extemporánea. Pues si bien es cierto que se tiene derecho a una indemnización, no menos cierto lo es que esta debe interponerse en términos del artículo 331, primer párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes dentro del plazo de 2 meses contados a partir de que cause estado la sentencia o resolución que declara el sobreseimiento. Lo que en este caso no se cumplió, pues fue notificado el imputado personalmente mediante cédula de notificación de fecha 15 de marzo de 2022 de una resolución que en segunda instancia decretó su absoluta libertad en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, misma que causó, por supuesto, con su publicación y surtió sus efectos desde que fue notificado el interesado el 15 de marzo de 2022. Por lo tanto, comenzó a contar el plazo para hacer su solicitud el día 16 de marzo de 2022. No obstante a ello, fue hasta el 17 de mayo de 2024 en que hizo su solicitud de indemnización, por lo que al haber transcurrido más de 2 años, resulta evidente que la petición interpuesta es extemporánea. Ello no obstante a que hay otros interesados, indiciados, que solicitaron, incriminados, que solicitaron esta indemnización, en cuyo caso sí procedió, pero eso no es vinculante, pues se trata de un derecho que cada uno de ellos debe ejercitar, y en este caso, al haberlo hecho extemporáneamente, Gustavo Iván Ortiz Vargas, es que se propone la improcedencia de su pretensión. Es cuatro, señor presidente. Muchas gracias.
Señoras magistradas, señores magistrados, ¿algún comentario con relación al proyecto que presenta, el proyecto y enmienda que presenta el magistrado Román? ¿Ninguno? Bien, los que estén a favor del proyecto y la precisión que se hizo en este momento, por favor manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Se ha aprobado el proyecto con la precisión que hizo el señor magistrado en este acto. Señor magistrado, le agradecemos mucho. Siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA penal 55/2024 relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Señor magistrado, de nueva cuenta le escuchamos. Muchas gracias. Si me permite retirar, señor presidente, este proyecto para hacerle algunos ajustes que en revisión del mismo y de último momento encontré, se los agradecería. Muchísimas gracias, pues téngase por retirado el proyecto en los términos que precisa el señor magistrado y por tanto por agotado este punto. Segundo punto, señora secretaria. Punto número 7. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA penal 35/2024 relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Magistrado Alonso, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, señor presidente. De igual forma que el magistrado Alfonso, de último momento detecté algunas inconsistencias en el proyecto y solicito que me permita retirarlo para hacerle algunas precisiones. Desde luego, téngase por retirado el proyecto en los términos propuestos y por agotado el punto. El siguiente, secretaria. Punto número 8. Gracias. Análisis y en su caso aprobación del proyecto de TOCA civil 638/2024 relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil en el expediente 1916/2024, presentado por la magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Señora magistrada, le escuchamos. Bueno, se trata de la excusa que presenta la jueza Lorena Guadalupe Lorena Lozano Herrera en el expediente 1916 del 2024, relativo al juicio único civil que en ejercicio de la acción de incumplimiento de un contrato promueve a una persona física de sexo femenino en contra de una persona física de sexo masculino. Bueno, en el juicio, la causa por la cual la jueza considera que debe excusarse es porque previamente había conocido de un juicio diverso respecto de las mismas partes en ejercicio de la misma acción y respecto del mismo bien inmueble, solo que en aquel caso, que es el juicio 839 del 2018, se consideró que la parte demandada no había cumplido totalmente con su obligación de pago en los términos pactados en el fundatorio, y se resolvió que no se demostró el requerimiento del pago del demandado y no se había actualizado la mora, y por ende no se acreditaba el incumplimiento del contrato cuya rescisión se demandó, por lo que se dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer como derecho correspondiera. Entonces considera la jueza que, aunque no entró al estudio concreto del mismo fondo del negocio planteado en este momento, porque los hechos han cambiado, ya se actualiza la hipótesis del juez prevenido. En el proyecto que se pone en su consideración, presidente y compañeros, se declara a la jueza legalmente impedida para conocer del expediente relativo al juicio único civil. Se declara al juez tercero civil del Estado, que es el siguiente en turno, legalmente competente para conocer del expediente y se ordena remitir los autos. Sí, lo pongo a su consideración. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, señora magistrada. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Magistrada, le escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto que se presenta. Sin embargo, quisiera poner en la mesa algunas consideraciones que sugiero se tomen en cuenta en el proyecto. La jueza indica que dictó sentencia definitiva en la que no entró al fondo del negocio y analizó diversas pruebas y dejó a salvo los derechos de la parte actora. Sin embargo, del expediente, y en eso mismo se sustenta la excusa
puesto que en la página 11, el último párrafo dice que si bien se dictó sentencia definitiva en la que si bien no se entró al fondo del asunto, sí se valoraron diversas pruebas, por lo tanto se actualiza la causal establecida en el artículo 163, fracción 11. No obstante, al ver la resolución que dictó la juez, en específico, si bien señala que no entró al estudio de la acción, de la propia resolución se ve que sí entró al estudio porque la actora basa su pretensión, bueno, dice que hace un análisis, de lo que es propiamente la acción de rescisión, señala que fueron omisos en reunir algunos requisitos y al final dice que no está acreditado la acción de resolución que se presenta. Sin embargo, como bien lo dice la ponente, la jueza deja salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer como corresponda. Sin embargo, yo difiero en ese sentido porque propiamente de la resolución sí se ve que entra al estudio, sí se desprende que entra al estudio de la acción. Y por lo tanto, en la misma causal que sustenta la decisión que ahora nos presenta la ponente, pudiera sustentarse, es decir, en el 163, fracción 11, pero aduciendo que se resolvió algún punto que puede afectar el fondo de la cuestión que ahora se presenta. Lo que pongo a su consideración. Magistrada, muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? No, yo solo quiero señalar que efectivamente en la resolución de primera instancia a la que se hace alusión hay una abierta contradicción a la misma resolución. Por un criterio desafortunado que campea en la primera instancia, he visto por ahí varios jueces que al no encontrar demostrado un elemento de la acción y pretendiendo no causar un daño, porque lo hacen de muy buena fe, no causar daño a las personas, mejor dice, no entré al fondo de la acción, dando a entender que cuando se cumple el requisito, la persona está de nuevo en aptitud de hacer valer la acción, cuando en realidad sí están abordando la acción, lo que no impediría el nuevo ejercicio. Y es verdad que hay esta contradicción, pero yo quiero guiarme por el resolutivo, porque al margen de las consideraciones del juzgador de primera instancia, es contundente que el resolutivo es el que marca el destino de la decisión. Y si el resolutivo dice no se entró al fondo, bueno, aunque haya una abierta contradicción, para mí, pues esa sería cosa juzgada que no entró al fondo, y a partir de eso estaría yo de acuerdo con el proyecto que se formula. Porque así lo dice la juzgadora, no entré al fondo, a pesar de que párrafos precedentes desvirtúan lo que ella misma arroja, pero debemos recordar que son estos resolutivos los que rigen el sentido de la decisión, esos puntos concretos en que se materializa el sentir de los juzgadores. Entonces, yo estaría de acuerdo en el proyecto. Si me permite, magistrado presidente, conciliando ambas posturas y el proyecto, para hacerlo un poco más congruente, podría yo a foja 16 indicar, como se puede observar en ambos juicios, la parte actora demandó la rescisión del contrato de compraventa que celebró con la parte demandada ante el incumplimiento. Y poder, en tal sentido, aunque en el sumario 836 del 2018, la jueza de la causa se pronunció sobre un punto modular que incide en el nuevo juicio. Obviando esa frase, no entró al estudio del asunto. ¿Sí? Y esa ya es nuestra resolución, independientemente de lo que haya planteado la jueza. ¿Sí? Entonces, obviando esa frase, si les parece así, se concilia y queda claro que sí hay un pronunciamiento sobre el fuego. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Entonces los pasaré con esa cosa. Bien. Entonces tenemos esas posturas. Pregunto si están de acuerdo con el proyecto y la visión que generosamente la magistrada nos ofrece para aclarar el proyecto. ¿Están de acuerdo con eso? Por favor, levanten su mano en este momento. Está aprobado y por tanto ya resulta necesario explorar las otras posibles soluciones. Magistrada, le agradecemos mucho
Entonces, para que se proceda de inmediato a la engrosa. Una consulta solamente para Sí. subsecuentes proyectos que pudieran corresponderme sobre las excusas. Aquí se está, ya es un asunto que se aprobó y que se respeta en esos términos, se está declarando como competente para seguir conociendo el caso y dice el juzgado tercero civil, que es el que sigue el turno, Sí. pero si mal no recuerdo, y es la consulta, habíamos dicho que conforme al turno que Tienes razón. se designara que fuera Carmeli quien lo estableciera, ¿no? Sí, yo le pediría, si, aunque ya se votó el fondo del asunto, esta cuestión que es más bien, desde mi punto de vista, cuestión administrativa, porque efectivamente este pleno, como lo señala el señor magistrado, ya había adoptado la decisión de que se señalara el siguiente en turno. Sí, nada más aquí hay que tener cuidado porque no queremos presentarlo ante quien ya se pueda volver a excusar. Si me permite, magistrado. Sí, de hecho, nos llamó la atención y había otro en estado que tiene la misma situación. Entonces, mis periodistas me hicieron favor de consultarlo y me dijeron que precisamente para que no cayera de nuevo en el mismo juzgado, porque si se va a oficialidad de partes se corre ese riesgo, le preguntamos a Carmel y me parece que nos dijeron que se donaría al siguiente. Pero si no lo podemos ajustar en el... Que se ajuste, ¿verdad? Y que se vea. ¿Cuál sería la...? Como lo teníamos autorizado por ahí. Pues civil en turno. Pues civil en turno. Así Ok. es. Le agradezco mucho. No, y yo le agradezco también al señor magistrado que hizo la presión porque efectivamente, y lo había yo pasado por alto, se había determinado esto ya en unas sesiones previas. Bueno, con esos ajustes, pues que se proceda de inmediato al engrose y tenemos, por tanto, por agotado el punto. El siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA Civil 646/2024 relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1181/2024 presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Señora magistrada, es el turno de escucharle. Ok. Bueno, compañeros, pongo a su consideración el proyecto de resolución en relación a la excusa propuesta por la juez segunda civil, licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, en el expediente 1181/2024, relativo al juicio único civil de otorgamiento de escritura que promoviera Francisco Antonio Godínez Alcázar en contra de Luis Miguel Navarrete Hernández y Marta Rosales de Vara, y su acumulado 45 del 2023 relativo al juicio único civil, relativo a la nulidad de acto jurídico promovido por Marta Rosales de Vara y Luis Miguel Navarrete Hernández en contra de Francisco Antonio Godínez Alcázar. Resulta que en este caso la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera conoció del expediente 1751 del 2019, en donde dictó una resolución relativa al otorgamiento de escritura. Posteriormente, en un juicio de garantías, ordenaron reponer el procedimiento porque el emplazamiento era ilegal. Viene el cambio de juzgadora y ponen al licenciado Honorio. El licenciado Honorio se pronuncia en relación al 1181, perdón, a ese expediente, y luego resulta que se acumula el expediente 23 del 23, y resulta que ese expediente lo había conocido. Se lo remiten al juez Piña y le ponen el número 45 del 2023. Resulta que nuevamente se declara que no puede conocer de la causa, recae nuevamente con la licenciada Lorena con el número 1181 del 2024, y ella nuevamente dice: oye, es que yo ya conocí de este expediente. Si bien la sentencia quedó sin efecto por la cuestión del juicio de garantías, lo cierto es que yo ya me pronuncié en relación a algunas pruebas de fondo. Entonces pues ya está ella prejuzgando, ¿verdad? Estaría prejuzgando, dice: yo no quiero cometer alguna irregularidad, yo lo declaro procedente. Y aquí sí dirijo directamente el expediente al juzgado tercero, porque tanto el juez primero como la juez segundo ya habían conocido de las causas. Entonces aquí sí directamente digo que se vaya directamente con el licenciado Piña. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Magistrado, sí, adelante. Yo no tengo mi reserva,
porque en el caso lo que ocurrió es que, si bien la juez estuvo conociendo del asunto, ese proceso quedó sin efectos derivados del juicio de amparo, según lo quiero entender, es decir, donde declaran nulo el emplazamiento. Entonces, el hecho de que tú tengas un expediente y que de pronto, por algunas circunstancias, se modifique lo actuado en virtud del juicio de amparo, no hace que sea un motivo de excusa, porque implica solamente la reposición del propio proceso. ¿Sí? Y aun cuando haya dictado la sentencia que quedó sin efectos, sin embargo, me parece que no hay aquí un motivo de excusa por la circunstancia que está señalando. Bueno, antes de conceder el uso de la voz a la magistrada, yo cuando leí el asunto me generó una inquietud muy parecida, sobre todo por el criterio que deberemos observar en lo subsecuente. Cada vez que se concede un amparo y que se ordene la reposición por alguna situación, se actualizará un supuesto para excusarse. Me explico, yo soy el juzgador y procedo en mi etapa como instructor a llevar el procedimiento y dicto la sentencia. Si se va al amparo y se ordena la reposición, entonces nacerá el motivo para excusarme, y lo pongo en todo el alcance. Llego y me dice el colegiado, mira, tienes que dejar sin efecto la resolución, que normalmente es el rango. Y luego, agotado estos otros requisitos o supuestos, vuélvela a dictar. Aquí es el emplazamiento, pero pudiera ser cualquier otra situación. Deja sin efecto esta sentencia y vuélvela a dictar. Considera esta circunstancia. Estamos señalando, y eso es como el trasfondo de este proyecto, estamos señalando que cada vez que quede sin efecto lo actuado, particularmente la sentencia, nos vamos a excusar y decir, ¿sabes qué? Yo ya dicté la resolución. Si el colegiado ordenó la reposición, como en este caso, porque el emplazamiento no se había practicado o porque yo no consideraba una sentencia, entonces yo dejo sin efecto la resolución y después me excuso. Y le voy a decir al colegiado, ¿sabes qué, colegiado? Pues ya lo mandé al pleno porque yo no puedo dictar la resolución porque ya había emitido un parecer. Sí me llama a mí la atención y sí me gustaría que exploráramos el alcance. Lo de menos es declarar procedente la excusa, pero hay que ver el alcance, hasta dónde llega esto, porque, insisto, puede ser, y además no es extraordinario, que llegue un amparo concedido para efectos de que se deje sin efecto la sentencia y se considere otra situación. En este caso, entiendo es que el emplazamiento, porque el juicio se había seguido en rebeldía, sabes que el emplazamiento no cumplió los requisitos, repone, ¿verdad? Pero también puede ser, como lo hemos visto y tampoco es extraordinario, mira, Juan Rojas García, deja sin efecto tu resolución porque te abstuviste de considerar X o Z y debes volver a emitir. ¿Qué haría yo? Dejo sin efecto la resolución y luego, no, pues ya me excuso. ¿Por qué? Porque ya había dictado una, porque ya había manifestado mi parecer, porque ya había valorado pruebas. Me genera mucho la inquietud, pero sí quería señalarlo para que aquí tomáramos la mejor decisión. Magistrada. Es que yo considero que sí debe dejar de conocer ella porque ella se ve externada. Ella ya había manifestado cuál era su sentido en la resolución. Entonces, si ella está acusando, ella ya diciendo, es que va en este sentido. Ese es mi sentido. Nuevamente vuelvo a disentir, porque incluso eso pasaría con nosotros. Si nosotros resolvemos un cuanto no hemos resuelto, y luego nos dicen, repone esta sentencia. Valoraste mal una prueba, y por tal motivo dejas sin efecto la sentencia, valórala en esos términos y vuelve a dictar sentencia. Entonces, en esos casos diríamos también nosotros, pues ya conocimos. No, estás con tu expediente, resolviste y tienes que compurgar los vicios en que tú hayas incurrido, bien de forma, bien de fondo, pero estás compurgando esos vicios, virtud de la acción de amparo. Entonces, eso no genera una excusa.
Vi primero al magistrado Sí. y luego a la magistrada y ahorita regresamos. Adelante. Yo creo que así como fijar un precedente donde en todos los casos, donde, así como lo planteó la premisa mayor, donde en todos los casos donde se hubiera declarado la reposición tendría que declararse la excusa, yo creo que no, dependerá de cada caso concreto. En este supuesto, usted ya lo expresó también, que se refiere a la nulidad de un emplazamiento, lo que viene a provocar la reposición del procedimiento. Por lo tanto, es una cuestión formal o violación a las formalidades esenciales del procedimiento, que no le es imputable ni siquiera al juez. Es decir, cuando la causa en todo caso de la reposición obedece a una negligencia, incluso me atrevo a pensar que pudiera haber sido motivo de alguna sanción al juzgador porque no observó o actuó con dolo o sumo descuido, pues igual ahí sí yo visualizaría esa cuestión subjetiva del juzgador como para decir, pues se me ha afectado en mi persona con una sanción inclusive, yo me siento incapaz, objetivamente hablando, con la imparcialidad suficiente para poder emitir una sentencia. Si a mí en lo personal me afectaste por algo que se atribuyó que yo hice mal, entonces sí, en este supuesto yo creo que sí habría una cuestión de impedimento para que siguiera conociendo. Pero cuando se trata de una nulidad de emplazamiento, que es una violación formal, pues evidentemente puede cambiar el sentido de la resolución final. ¿Por qué? Porque cuando ya va a haber si es que lo hace una contestación, se aportan excepciones y pruebas y se acreditan esas excepciones, la sentencia tendrá que modificarse. Por eso, justamente, si declaramos procedente, yo por eso comulgo que no debería declararse procedente la excusa, porque si lo hacemos, estamos asentando o presumiendo que efectivamente tenía un interés en que se le condenara o se le absolviera tal y como lo hizo la primera vez. Por eso yo creo que pues, no es una causa de impedimento objetiva ni subjetiva, porque tampoco fue el caso de una omisión que se le está imputando a ella, como para poder suponer que va a perder la imparcialidad en el caso. Muy interesante y por ahí se me genera una inquietud, pero magistrada. Hay una figura por ahí que a mí me gusta como que me sirve cuando encuentro dos criterios para aplicar, que es el efecto útil, ¿no? Cada disposición busca tener un efecto útil dentro de la vida jurídica, ¿no? En este caso, la del juez prevenido es precisamente que el conocimiento de un tema no influya y pueda perjudicar a las partes en otro juicio, pero me parece que no aplica en estos casos en los que se trata del mismo juicio. El amparo es para reponer el procedimiento debido a la invalidez de un emplazamiento, o por ejemplo puede ser llamado a otro juicio o valorar otra prueba en el cual el juez tendrá que reponerla. El mismo juez no es que vaya a contaminar de un lado para el otro, ¿no? o impurificar otro procedimiento, sino se trata de tener que atender a ciertos criterios que marcó el juzgador de amparo o el tribunal de amparo para conocer del mismo juicio y está vinculado por su misma sentencia y su mismo procedimiento a ese cumplimiento de amparo. Entonces yo creo que no es procedente la excusa. Muy bien, Muchas ahora sí, magistrada. No, o sea, en relación al juez federal, yo entiendo muy claro que pues, si te está diciendo, sabes que nullifique tanto que lo hizo Lorena, nullificó y Lorena siguió conociendo. O sea, nunca dijo, ay, no voy a conocer, pero ella siguió conociendo porque era un cumplimiento de amparo, ¿sí? En este caso ella dice, oye, yo no puedo conocer de eso porque en este expediente yo me pronuncié en relación al otorgamiento de escritura y aquí en el acumulado tú estás pretendiendo la nulidad del acto. Dice, yo ya me pronuncié en relación a pruebas, yo ya dije en relación a dice, y si bien quedó insubsistente ese juicio, dice, lo cierto es que ahora tú se pretende la nulidad del acto, dice, entonces ahí sí yo puedo estar ya predispuesta. Sí. Yo una inquietud que se me generaba, y ya se había planteado en un asunto previo en este pleno, es que luego nos estamos refiriendo a cuál es el punto que ya juzgué que me vincula de cierta manera. Y el tema de las pruebas a mí me tiene muy inquieto, y que sí comparto con el magistrado, a lo mejor habrá que ver caso por caso.
más que establecer una resolución general. Porque lo que yo entiendo que el legislador prohíbe es que no sobre las pruebas, sino sobre un conflicto en concreto, ya me hubiera yo pronunciado. En el caso concreto, una cosa es resolver un juicio en rebeldía y otra cosa muy distinta a un juicio que no va en rebeldía, donde hay argumentos de dos partes. Sí, el que yo me haya pronunciado en un sentido, en un juicio de rebeldía, no significa necesariamente que ya me pronuncié. ¿Por qué? Porque no me pronuncié sobre cuando el juicio es contencioso, porque hay una parte que opone excepciones. No me he pronunciado sobre estas excepciones. Pudiera ser, yo no veo tan claro el asunto, y yo insisto, dictar la resolución se refiere a haber dictado un fallo a un conflicto en particular, y cuando la jueza resuelve sobre el cumplimiento de un contrato, implícitamente está resolviendo la nulidad. ¿Se está pronunciando respecto de la validez? ¿O simplemente se concretará a determinar que existe el contrato, sí, formalmente, que tiene la apariencia de válido, y el motivo de la litis es que se haya cumplido o incumplido, y eso está ordenado? Simplemente. Es decir, tampoco en el caso concreto yo veo que sea el mismo conflicto. Entiendo el argumento de que ya se pronunció sobre las pruebas, pero yo sobre ese punto sí quiero ver, vamos viendo caso por caso, sí, qué es lo que se tuvo por demostrado con las pruebas. Voy a un punto. Si ella ya hubiera hecho un pronunciamiento acerca de la validez de la relación contractual, entiendo que ya hay un pronunciamiento, y siempre y cuando hubiera abarcado los argumentos que después se hicieron valer a contestar. Pero si no lo ha hecho, yo tengo mucha reticencia en aceptar que ya se pronunció sobre el punto, por más de que se diga que ya valoró pruebas. Insisto, la excusa no se sustenta o nunca debe sustentarse en que ya valoré pruebas y que las valoraste. ¿Eso qué tiene que ver? Cada prueba se incorpora al proceso y tiene la validez en cada proceso tomando en cuenta cómo se incorpora el juicio. Sí, pero el punto que da motivo a la excusa es: resolviste un conflicto, una controversia particular con determinados elementos, y eso te impide volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes un prejuicio, ya sabes cómo va a resolver y cómo va a acabar. ¿Sí? Me gusta la idea de, bueno, no vamos a aceptar un criterio general, vamos viendo caso por caso, pero yo en este asunto no veo cuál es el pronunciamiento de fondo o a través de cuáles son las pruebas, se haya resuelto algo que viene en la contestación o que viene en el juicio de nulidad que se acumula, sobre la cual la juez ya se haya pronunciado. Nada más sí quería señalarlo, que es la visión que tengo respecto a este conflicto. No sé si hay algún otro comentario. Yo lo que observo es que no podemos señalar nosotros como causa de impedimento el que el tribunal colegiado haya ordenado la reposición del proceso. Eso sería un mensaje, me parece, muy negativo, porque implicaría que en todos los casos en los cuales se ordene una reposición por nulidad, implicaría que ya es una actuación previa del juez, conocimiento de algún asunto, pronunciamiento, implicaría señalar nosotros que deben abstenerse de conocer el asunto. Correcto, magistrada. Es que incluso el cumplimiento de amparo va al cargo, no va a la persona. O sea, va al cargo del juez que tiene en ese momento, en este caso al juez civil, al que le dirigen al primero, segundo, tercero el cumplimiento, no a la persona que está dictando la resolución. Entonces no es una causa de impedimento el hecho de que se reponga el procedimiento, pero en este caso yo también estimo, como la magistrada Patti, que la jueza está diciendo que ella ya tiene conocimiento previo de esa causa, y si bien se van a valorar determinadas pruebas que son diversas a las que pudiera ya haber valorado, aún así la jueza está diciendo que ella ya tiene el ánimo de que se resolvió el asunto previamente de determinada forma. Porque cuando ella se pronuncia, aun cuando la sentencia iba en rebeldía, el asunto iba en rebeldía, ella se pronuncia sobre la existencia del acto jurídico que ahora pretende nulificar. Entonces ella dice: oye, es que yo ya entré al fondo
yo ya valoré esas pruebas, yo de la cuestión reflejante, y no es cuestión del cumplimiento del amparo, eso no tiene nada que ver. O sea, es porque ella dice, es que yo ya conocí, yo ya dije estas pruebas así. Sí, yo simplemente para reiterar que para mí este tipo de impedimentos radica en haber externado una opinión sobre un conflicto en particular y no sobre la valoración de alguna prueba. Bueno, a menos que, y ahí nos falta el otro detalle, la juez de manera expresa diga, ya conozco las partes, estoy harta del asunto y entonces ya no quiero conocerlo. Y yo diría, encantadísimo, eso es suficiente, pero es decir, como lo dijo el señor magistrado, pero lo tiene que expresar. Si a mí me dicen, oiga, es que, ¿qué tiene que ver el amparo? Pues es que en eso se basa la juez. La juez dice que ya dictó una resolución, pues una resolución que quedó sin efecto con motivo del amparo. Yo por eso me fui un poquito al extremo y dije, ¿y qué tal si no fuera el emplazamiento? ¿Qué tal si fuera algún vicio en la propia resolución? Yo tendría que decir, oiga, es que yo ya la dicté y yo ya estaba convencido de que así era. Oiga, repone el procedimiento y ahora admite la contestación. Cuando venga y contesta, que ese era mi punto, se va a formar un conflicto distinto al que se había pronunciado en rebeldía. Porque en rebeldía uno era la litis. Cuando viene y contesta, se forma una litis diferente sobre la que yo no entiendo por qué afirma la juez que ya se pronunció. Ese es el punto, ¿verdad? Así es como ven las cosas. Oye, ¿y cuándo te pronunciaste sobre esta otra litis? Oiga, pero es que valoré pruebas. Sí, al amparo de determinado conflicto. Por eso mi observación es que las excusas mayoritariamente se sustentan en los conflictos que se plantean ante el juez y no necesariamente respecto de las pruebas. Oiga, es que yo he valorado esta prueba, pues sí. Oiga, es que en un juicio familiar hace muchos años valoré la documental pública consistente en el atestado relativo al registro de nacimiento de Juan Rojas. Y como ya le concedí un valor probatorio en este otro juicio que nada tiene que ver, pero que se exhibió el acta, pues oiga, es que yo ya valoré alguna prueba. A ver, creo que el análisis debe ser un poquito más amplio, señalar cuál es el punto en concreto, ¿sí?, del que ya emitiste algún parecer con motivo de la valoración de las pruebas que te impide volverte a pronunciar. Esto si nos basamos en una causal de naturaleza meramente objetiva, es decir, simplemente por el hecho de que ocurrió, como en el caso que nos están planteando. Totalmente distinto, insisto, que la juez diga, ya estoy harto de Juan Rojas y entonces ya no lo quiero ver en mi juzgado, ya, que se vaya, no lo quiero ver, perfecto, hay una causa y tendría todo el derecho la juzgadora de hacerlo. No sé si se quiere exponer a algún otro argumento. Hay un matiz, una línea muy delgada, diferente hubiera sido si se hubiera pronunciado respecto al otorgamiento de la escritura pública, en la escritura pública de ese contrato, causa ejecutoria esa sentencia, y con posterioridad viene un nuevo juicio muy independiente donde se plantea la nulidad. Yo creo que eventualmente ahí sí podría decirse que ya juzgó, pero sobre un mismo tema que ahora se plantea y que no puede volver a conocer, pero como en este caso se declaró la nulidad de todo lo actuado, sí, es volver a emitir una resolución con una amplitud y objetividad mayor, ¿verdad?, que justamente le da la oportunidad de demostrar su profesionalismo y su imparcialidad. Yo diría que entonces eso está por verse en la nueva resolución. Yo por eso insistía en que, oiga, es que resolvió así, sí, porque este conflicto era un asunto que iba en rebeldía, donde los elementos solo los proporcionó el actor. Oye, ¿por qué resolvió en este sentido? Porque aquí sí hubo contestación y hubo otras pruebas, es decir, el conflicto que resolví es otro totalmente distinto. Eso por un lado. Y por otro lado es, y lo digo a colación del comentario del señor magistrado, ¿hasta cuándo vamos a tener un juez por emitir definitivamente su opinión? Porque efectivamente, si estamos en el supuesto del magistrado, yo no dudaría en que dijera, mira, es que el juzgador ya se pronunció en determinado sentido en tal lugar. Sobre todo
si en aquel asunto del cumplimiento del contrato se opuso la excepción de nulidad del nuevo contrato. El juez ya hasta la analizó, ya se pronunció, y tú quieres que se vuelva a pronunciar sobre el punto, yo no puedo variar mi criterio, ya dije que esto era así, y así debe permanecer. No sé si hay otro comentario. Ninguno. Bueno, pues entonces el asunto está plenamente discutido. Tenemos dos posturas. La primera en el sentido de que, con motivo de haber emitido la resolución en el cumplimiento del contrato, otorgamiento de una escritura a la juzgadora, pues se encuentra impedida para volverse a pronunciar con respecto del mismo en este juicio que ahora se encuentra acumulado con uno de nulidad. Y tenemos la otra postura en donde se dice que pues no se da el impedimento por las razones que ya escuchamos. Se dio por dejar sin efecto todo el procedimiento y el conflicto que se derive no es estrictamente el mismo, aunque pudieran estar vinculados, pero el juez no abona en cuáles son los puntos sobre los cuales ella va a volverse a pronunciar, que no debiera hacerlo. Entonces, los que estén con el proyecto presentado por la magistrada Escalante Jiménez en los términos que ella lo indica, es decir, que es procedente la excusa, por favor, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Bien, los que estén porque se declare improcedente la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Muy bien, entonces está aprobado por la unanimidad, que se declare improcedente. Entonces vamos a rogar que por favor nos ayude haciendo estos ajustes al proyecto para que de inmediato se proceda al engrose. Ya lo pone nada más para la firma, declarando improcedente la excusa, sustentados en estos elementos de que no es en esencia el mismo conflicto, el que ella resolvió en rebeldía y el que ahora va a tener que resolver. Muchísimas gracias. Con esto tenemos por resolvado este punto. Siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 24/2025 relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Piña Martínez, juez tercero de lo civil, en el expediente 1951/2024, presentado por el magistrado Enrique Franco Muñoz. Magistrado Franco Muñoz, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, presidente, con su venia, magistradas, magistrados. Es un caso relativamente sencillo, del cual en nuestros anales ya habrán antecedentes también y precedentes. Se pone a su consideración con respecto al proyecto de resolución de TOCA 24/2025, formado con motivo de la excusa propuesta por el juez tercero de lo civil del Estado, el licenciado Antonio Piña Martínez, en el expediente 1951/2024, relativo al juicio único civil relativo a un cumplimiento de contrato. El juez tercero civil del Estado, el licenciado Antonio Piña Martínez, sustenta su excusa en el hecho de que conoció y determinó la existencia de un contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes, respecto al cual ahora se reclama su cumplimiento y además se centra la justicia. Por ende, se propone declarar procedente la causa de excusa expuesta, toda vez que hay precedentes y toda vez que el impedimento en el cual el juzgador apoya la excusa consistente en haber resuelto un punto que afecta al fondo del asunto sometido a su consideración, al haber conocido y resuelto el juicio 1156/2020 de su índice, actualizándose con ello las hipótesis contenidas y previstas en las fracciones 11 y 18 del artículo 163 del Código Adjetivo en la materia. Por lo cual, se propone declarar legalmente impedido al juez de los terceros de los civiles y el tercero civil, el licenciado Antonio Peña Martínez, para conocer el expediente en cuestión. Señor magistrado, muchas gracias. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, ¿algún comentario al respecto? Muchas gracias. Entonces, pongo a votación el proyecto presentado por el señor magistrado Franco Muñoz. Los que estén de acuerdo con el mismo, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Muy bien, quedó aprobado por unanimidad. Señor magistrado, le agradecemos mucho para que se proceda desde luego al engrose. Siguiente punto del orden del día.
Punto número 11. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 598/2024, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Ivonne Guerrero Navarro, jueza mixto de primera instancia del Cuarto Partido Judicial del Estado, en el expediente 1421/2024, presentado por la magistrada Ana Luisa Real Lugo. Señora magistrada, le escuchamos con mucha atención. Gracias. Pongo a su consideración la excusa propuesta por la jueza del juzgado mixto de primera instancia del Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de Romos en el expediente 1421/2024 relativo al juicio único civil, nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria de concubinato. Los motivos en que sustenta la juzgadora la excusa es porque no puede conocer la causa 1421/2024 al tratarse de el trámite de una nulidad de diligencias de información testimonial, acreditación de concubinato del índice de su juzgado, el cual se tramitó bajo el número 322/2021, fundando la excusa en que se actualiza la fracción 11 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civil. Se considera que no se actualiza la causal propuesta toda vez que la jueza no conoció algún punto que afecte el fondo de la cuestión en la misma instancia, en atención a que ella no emitió la resolución dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de acreditación de concubinato, por lo que no se advierte que haya conocido la causa entre las partes del expediente 1421/2024 que pudiera afectar el fondo del litigio, por lo que se considera que la excusa propuesta debe declararse improcedente. Magistrada, muchas gracias. No sé si hay algún comentario o alguna observación al respecto. Magistrado. De acuerdo con el proyecto, habemos incluso manejado ya un argumento un poquito diferente, en el sentido de que fueron diligencias de jurisdicción voluntaria. Entonces, quizás podríamos hablar también de esa consideración a la resolución para que les quede claro que si son jurisdicción voluntaria no implica decisión de fondo. En el caso, efectivamente, como la magistrada bien lo dice, sí es evidente porque ya no resolvió el asunto, ¿verdad? Pero además es una jurisdicción voluntaria. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, magistrada. Sí, nada más abonando a la opinión de que las jurisdicciones voluntarias no radica jurisdicción ni conocimiento de causa, entonces se pudiera abonar al proyecto esa situación. Correcto. Magistrado. En el mismo sentido, quien emitió la resolución primigenia fue aquí nuestra compañera, no la juez, nuestra compañera para la delegación, Ana Luisa Real Lugo, y no la juez a quien se está excusando. Es correcto. Sí, aquí hay varias cosas que la jueza de primera instancia pasó por alto desde mi punto de vista. Primero, que debe existir una resolución que sirva de apoyo para la excusa, es decir, que hay un conocimiento de fondo. Y si es una jurisdicción voluntaria, lo han expresado, me parece con mucho acierto, la compañera y el señor magistrado, pues no hay tal resolución, es decir, no hay un juicio previo. Pero aún suponiendo que lo existiera, pues tampoco ya lo ha emitido. Entonces, que no sufra la jueza por pecados ajenos, ¿no? Además que ni siquiera existen esos pecados. Entonces, creo que es improcedente la excusa presentada. Yo también estoy totalmente de acuerdo con el proyecto presentado, pero creo que sí era necesario o es indispensable hacer la precisión en este proyecto de que se trata de una jurisdicción voluntaria, no hay pronunciamiento de fondo. Y lo otro, prescinda eso de los pecados, pues no lo pone. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, pondré a votación, si me lo permiten, primero el proyecto con la sugerencia que se hace de agregar un apartado que diga que se trata de una jurisdicción voluntaria, y luego, como un siguiente argumento, que además, aun cuando esto no se hubiera cumplido, tampoco fue la propia juzgadora quien se manifestó en tal sentido, de manera que se encontrara ahora impedida. Yo además, nada más por buscar cuestiones, quiero señalar que se trata además de un concubinato. Sí, el objeto de la jurisdicción voluntaria fue
un concubinato, que es una situación de hecho. Sí, claro que produce efectos jurídicos, pero no se trata de un acto formal o solemne, si quieres decir. La resolución, además de que es una resolución voluntaria, pues simplemente la declaración que los testigos afirman que exista un hecho jurídico. Pero bueno, eso no lo ponemos. Entonces, por un lado tenemos el proyecto en los términos presentados y por otro lado el proyecto con la sugerencia de agregar el tema de que se trata de una jurisdicción voluntaria. Los que estén por esto último, es decir, el proyecto con la adición propuesta, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Muy bien. Ya no ponemos a votación de otro grupo porque hubo unanimidad. Señora magistrada, le vamos a pedir que nos auxilie, por favor, para que se adicione el proyecto con el argumento de que se trata de una jurisdicción voluntaria. Y la cuestión del concubinato, yo creo que ya resultará incluso más innecesario. ¿Sí? Muchísimas gracias también para que se proceda de inmediato al engrose y luego lo pueda usted distribuir para la suscripción. Siguiente punto del orden del día. Punto número 12, asuntos generales. No tengo yo ningún asunto general. Magistradas, magistrados, ¿algún asunto general del PEP? No lo hay. Entonces, si les parece, con esto damos por concluida la primera sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, identificada con las siglas PSTJ-01/ORD/2025, hoy 28 de enero de 2023, cuando es la 1 de la tarde. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias.